Que está en la cuna, rin, rin, tome, remendaba, tome, remendé, tome, sin remiro, no me lo quité. Los pañales me han robado. María, María, ven acá volando, que los pañalitos nos están llevando. María, María, ven acá volando, que los pañalitos nos están llevando. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que dice la ley de Dios. Vivía entonces un hombre llamado Simeón, una persona justa y piadosa, esperaba la consolación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu le había revelado que no vería la muerte antes de ver a Cristo el Señor. Movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando los padres de Jesús llegaron a cumplir con la ley prescrita, tomó en brazos al niño y bendijo a Dios diciendo: Ahora puedes dejar, según tu palabra, a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 22 al 35. El misterio del Hijo de la Virgen, el consagrado de Dios que vino para cumplir fielmente su voluntad. Notas amables a la palabra de Dios, martes 29 de diciembre, año 2020. Ubicados en ese capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, pensamos como católicos la importancia de la presentación del Señor en el templo y cómo esa escena del Evangelio permite ver como varios acontecimientos. El primero, cómo cumple Jesús de Nazaret la voluntad de su Padre Celestial, cumple con la ley de Dios. Segundo, un anciano llamado Simeón lo señala como la luz para alumbrar a las naciones. Indica la misión que va a cumplir ese niño que están presentando en el templo. Tercero, anuncia con palabras proféticas la victoria final, suprema de Dios, de alabanza para Dios, la misión del Maestro de Nazaret. ¿Cómo es de importante entender que la Santísima Virgen María y San José cumplieron todo aquello que la ley prescribe y de acuerdo a lo que dice San Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 4, verso 4, decía San Pablo: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sometido a la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que fuesen adoptados como hijos. Bien interesante la posición de San Pablo para permitirnos pensar en esa posibilidad, como José y María cumplen fielmente la ley de Dios y como el apóstol de los gentiles destaca que ese que está cumpliendo la ley de Dios, que está siendo presentado en el templo, fue enviado para rescatar a los que estaban sometidos a la ley. Hay que acordarse de que Jesús no acabó con la ley, no vino a terminar con la ley. Dice la Escritura, Él vino a darle plenitud a la ley. Y darle plenitud a la ley es tener en cuenta la caridad, la misericordia, la bondad, es tener en cuenta la práctica de la misma justicia, que es la justicia divina. No tanto como los seres humanos pretendemos practicar la justicia o somos muy buenos para juzgar a los demás, pero somos muy malos para mirarnos a nosotros mismos. Ahí está la gran diferencia
entre los que están sometidos a la ley, pero son liberados por el Hijo de Dios, dice San Pablo, y para eso fue enviado. El Papa emérito Benedicto XVI, en la Basílica Vaticana, un 2 de febrero del año 2011, hablando del tema, decía 3 ideas básicas y fundamentales. La primera idea, que representa la presentación del Señor en el templo. Y decía el Papa, la primera idea que se me ocurre es la luz. Cristo es el símbolo de la luz, el símbolo fundamental de la luz que se irradia sobre María y San José, sobre Simeón y Ana, y a través de ellos a toda la humanidad. A través de ellos llega la luz. Cristo es la luz que alumbra a toda persona, ilumina la mente, el pensamiento, irradia la inteligencia. Entonces la Iglesia como que contempla el rostro transfigurado de Cristo para confirmarse en la fe a través de la luz de Dios. No se corre riesgos cuando una persona se deja guiar por la luz de Dios. Segunda propuesta del Papa emérito. La presentación manifiesta la profecía. Hay una profecía allí en la manifestación cuando el niño llega al templo en brazos de sus padres, que aparece un anciano llamado Simeón. Aparece una profecía donde el Espíritu Santo, Simeón y Ana, contemplan al niño Jesús. Entonces vislumbran el destino, dice el Papa, de la muerte y resurrección para la salvación de todo el mundo, y anuncia el misterio de la salvación universal. Bien importante ver también la presentación desde el punto de vista de la profecía como un don del Espíritu Santo, y no olvidar al anciano Simeón, y no olvidarlo a él, y lo digo en ese sentido tan especial, porque él es el que va a decir precisamente la misión. Él va a ser luz que alumbra las naciones, gloria de tu pueblo Israel, luz para todos los pueblos. Es decir, el anciano tenía toda la razón, y ese es el non dimitis que hablamos en la Iglesia Católica. El anciano contempla al Hijo de Dios, y una gracia que Dios le había concedido, que no verá la muerte antes de que pueda contemplar al Hijo de Dios y tenerlo en sus manos, y se le cumplió. Esa es una oración sagrada para el descanso nocturno que utilizamos en la Iglesia Católica, que se llama el Cántico de Simeón, se llama el Non Dimitis. La verdadera profecía entonces nace de Dios, de la amistad con Él y de la escucha atenta a la palabra de Dios. De ahí nace la profecía, de la verdadera relación con Dios. Tercera y última idea del Santo Padre emérito. El Papa contemplaba una tercera idea hablando de la sabiduría con que habló Simeón en el templo en esa oportunidad. La sabiduría de Simeón y de Ana, la sabiduría de una vida dedicada a la búsqueda del rostro de Dios, de sus signos, de su voluntad, una vida dedicada a la escucha y al anuncio de la palabra. Eso destaca el Papa emérito. Como una tercera idea en estos dos personajes, Simeón y Ana, está también la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Hacer la voluntad de Dios, saber esperar, tener la paciencia suficiente. Esperaron y le pidieron esa gracia a Dios. Antes de morir queremos tener esa gracia de conocer al Salvador del mundo. Y así quedó registrado, casi que a nivel profético, pero es sálmico, en el Salmo 26 de la Santa Biblia. Y ese Salmo 26 de la Santa Biblia está hablando de la búsqueda del rostro de Dios, tal lo que hizo exactamente Simeón y Ana. Y lo va a decir el Salmo 26, Faciem tuam Domine requiram, tu rostro buscaré, Señor, siempre buscaré tu rostro. Bien importante y bien interesante la presentación del Señor
allí en la Santa Biblia, en ese capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, y aprender eso tan importante que es cómo Dios vino pues, a rescatar a los que estaban sometidos a la ley. A eso vino el Hijo de Dios, a rescatarlos. Su molinillo y su anafre, María, María, venga corriendo, que su niño se lo está comiendo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.